¿Existían realmente los druidas? ¿O la mayor parte es producto de nuestra imaginación? Y si existían, ¿qué era lo que hacían? ¿A qué se dedicaban? ¿Había druidas en España? ¿Existían druidas mujeres? Bienvenido, bienvenida al canal Somos Celtas. En este canal hablaremos de aspectos como la cultura celta, los druidas, la mitología celta y sus dioses, las grandes batallas contra Roma, símbolos celtas, arte y mucho más. ¿Quieres saber quiénes eran realmente los druidas? Acompáñame a lo largo de este vídeo. Estoy seguro de que has llegado hasta aquí para aclarar quiénes eran los druidas. Puede que hayas llegado hasta aquí gracias a los cómics de Asterix y Obelix, donde uno de los personajes era el druida Panoramis. O puede que te hayas empezado a interesar por los temas de espiritualidad y eso de alguna forma te ha conducido hasta los druidas. O simplemente has jugado a un videojuego de rol donde aparecen druidas con poderes, pero te gustaría saber realmente la historia de estos personajes. Sea el motivo que sea, quédate, porque hoy vas a aprender quiénes eran estos enigmáticos personajes históricos más allá de todo lo imaginario popular que se ha creado en torno a ellos. Bien, comienza imaginando cómo podría ser un druida. Te voy a poner la pantalla en negro para que puedas hacer este ejercicio mental. Seguramente la primera imagen que te venga a la cabeza sea la de un hombre anciano con un bastón y una larga barba gris, vestido con una túnica blanca, y puede que también te lo imagines con una hoz de oro en la mano. Puede que hasta te hayas imaginado a este hombre en medio de un bosque o en medio de la naturaleza. Pues bien, esta imagen no anda lejos de la realidad, si pensabas que te iba a decir todo lo contrario. Y es que uno de los pocos relatos que nos proporciona detalles sobre la manera de vestir de los druidas y las herramientas que utilizaban, indican, efectivamente, que vestían con una túnica blanca y portaban una hoz de oro para cortar el muérdago de los robles. Cuando se descubría un roble en el que crecía el muérdago, el escritor romano Plinio el Viejo contaba que los druidas, vestidos con túnicas blancas, acudían a cosechar el muérdago al sexto día tras la luna nueva. Un druida trepaba al roble portando una hoz dorada para cortar el muérdago. Y una vez cosechado, se sacrificaban 2 becerros a los dioses y su carne se asaba y se compartía en una celebración comunitaria. Los druidas consideraban el muérdago una planta curativa y sagrada, y creían que sus poderes medicinales eran superiores cuando crecía en un roble. Y es que los druidas sabían elaborar plantas medicinales con el muérdago que, según Plinio el Viejo, curaban todas las enfermedades. El significado de la palabra druida proviene de una antigua palabra protocelta compuesta por dru, que significa árbol o roble, y with, que está ligado a la sabiduría. Por lo tanto, podríamos traducir la palabra druida como el sabio de los robles o el conocedor del roble. ¿Y qué es un druida? ¿Cuál es el significado real de ser druida? Más allá de la imagen tergiversada de los druidas como magos con poderes como Merlín, que solo creían en lo sobrenatural, realmente los druidas eran quienes se dedicaban al estudio de todas las disciplinas o áreas del conocimiento que se requería en una sociedad, como en cualquier otra civilización o cultura. Entonces, más allá de esa imagen tan extendida que tenemos de los druidas que intervenían en rituales y sacrificios, hay que dejar claro que los druidas no solo eran importantes en el ámbito religioso, sino también en la medicina, en la astronomía, en la poesía, en el ámbito jurídico e incluso intervenían en decisiones políticas. Y para llegar a ser druida había que dedicar la vida entera a la búsqueda de la sabiduría. ¿Y por qué hablo de sabiduría y no de conocimiento? Porque no es lo mismo. En la actualidad tenemos un exceso de conocimiento y una escasa sabiduría, es decir, no sabemos nada de la vida. La sabiduría es algo que se obtiene con los años, porque no se estudia, se experimenta. Ser sabio es aprender a identificar patrones que se repiten, y cuando uno observa estos patrones con detenimiento, aprende a identificarlos. Y da igual de lo que hablemos, podemos hablar desde el vuelo de las aves hasta las propias relaciones humanas. Acabas prediciendo qué va a ocurrir. Por tanto, acabas tomando mejores decisiones,
encontrando mejores soluciones, etc. Los antiguos druidas obtenían esta sabiduría mediante 4 prácticas. Primero, a través de la observación, donde había que prestar mucha atención a todo lo que acontecía en la naturaleza. 2. Meditación. No pensemos en la meditación como una práctica donde hay que respirar hondo y dejar la mente en blanco. Todo lo contrario, se trata de dirigir tus pensamientos. Si analizamos la palabra premeditación, cuando alguien comete un crimen, precisamente se refiere a eso, a que el criminal pensó detenidamente qué iba a hacer antes de hacerlo. 3. La adivinación. Y aunque nos imaginemos a una vidente barajando las cartas, realmente nos estamos refiriendo a la adivinación como el arte de la intuición, algo que todos tenemos ya de forma innata, pero que además se puede entrenar y mejorar. Los antiguos druidas eran famosos por ser capaces de predecir el futuro, observando el vuelo de las aves, interpretando mensajes del viento, las nubes y los truenos, etc. Y 4. Llevar a cabo todo esto en los rituales. El lugar donde se reunían los celtas se denominaba arboleda. Y claro está que no es ninguna metáfora, los griegos y romanos constataron que los druidas practicaban algunas de sus ceremonias en estos bosquecillos, ¿no? En estas arboledas. Mismamente tenemos un cómic de Asterix y Obelix titulado La Hoz de Oro, donde Panoramis acudía a este bosque sagrado a reunirse con otros druidas, antes de que lo capturaran los romanos. Sabemos que los antiguos druidas vivieron hace muchos siglos en los países celtas del noroeste de Europa, sobre todo en los territorios que hoy ocupan Irlanda, Gran Bretaña y Gales. Nadie sabe dónde surgió la primera versión del druidismo. Es posible que el druidismo se importara por los propios celtas de la antigüedad cuando llegaron a estas tierras. O tal vez no, y quizás fue al revés, y la transmitieran los propios habitantes indígenas de Gran Bretaña a los celtas. O quizá procedieran de otro sitio, sencillamente se desconoce. Para saber si tuvieron algo que ver o no con la creación de Stonehenge y otros círculos megalíticos que comúnmente asociamos a los druidas, recurrimos a la arqueología. Se cree que los primeros pueblos celtas llegaron a Gran Bretaña en torno al 1300 a.C. y Stonehenge se construyó en varias fases. La primera sería en torno al año 2950 a.C. y la última se calcula que concluyó hacia el 1600 a.C. Por tanto, hay 2 opciones. Por un lado, que los druidas se originaran entre los celtas, con lo cual estos no tendrían nada que ver con la creación de Stonehenge porque vendrían mucho después de que se hubiera construido, y por otro lado, que el origen de los druidas o el druidismo se remonte a estos poblados indígenas, a estas tradiciones indígenas que después se transmitirían a los celtas. Entonces, ahí sí podríamos afirmar que los druidas tendrían algo que ver con la construcción de Stonehenge. De todos modos, el origen de los druidas no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que cuando viajeros griegos y romanos llegaron a tierras celtas de la Europa del noroeste, encontraron allí viviendo entre las tribus a druidas, tanto hombres como mujeres, que dedicaban su vida a la sabiduría. Ya habíamos comentado en el anterior vídeo algunos aspectos generales de la religión de los celtas, que te dejaré aquí abajo en la descripción el enlace por si quieres ir a ver ese vídeo. O al acabar este vídeo también te voy a dejar un enlace para que puedas ir a verlo. Y es que sabemos por los textos grecolatinos el carácter naturalista de la religión céltica, como podéis observar. No, este no es. A ver. No, tampoco. ¿Serio? ¿Algo vikingo que es de otra época? A ver ahora. Vale, por fin. Bien, como iba comentando, los celtas presentaban un rechazo a encerrar a sus dioses en edificios y estatuas humanas, prefiriendo rendirles culto en bosques sagrados, como ya vimos la palabra nemeton en lengua celta, y en parajes naturales, apenas modificados por el hombre. Mientras que la mayoría de iglesias y otras estructuras religiosas se cierran al mundo exterior, los celtas dirigen su atención hacia el cielo y el firmamento que se extiende sobre ellos, como ya vimos antes con el monumento megalítico de Stonehenge. Un ejemplo es la montaña de Peñalba de Villastar en Teruel.
Eso no implica que hubiera un culto a los árboles, el agua o las rocas. Más bien era una veneración a las fuerzas sobrenaturales que ocurrían con mayor énfasis en esos lugares. La esencia, que ellos denominan Awen, se manifiesta con mayor fuerza en manantiales y árboles grandes y sanos, que emanan desde debajo de la tierra a la superficie. O los menires, que a la inversa atrapan la corriente solar hasta la superficie. El equilibrio entre menires y manantiales ha dejado huella en algunos rituales druídicos del pasado. Su papel en la sociedad celta no se reducía solo al ámbito religioso, como ya comentamos. Aquellos druidas eran conocedores del poder de las plantas, es decir, sabían de medicina, del ritmo de los planetas y las estrellas, sabían de astronomía, componían poemas y recitaban leyendas, cubrían el saber de la filosofía, la adivinación, la justicia e incluso la política. Probablemente cada druida abarcaría algunas de estas especialidades y no abarcaría todas a la vez. Por eso, el significado de druida tiene un carácter genérico. Sin embargo, sabemos, gracias a las fuentes escritas irlandesas, podemos establecer 3 categorías de druidas. La primera se refiere a los druidas propiamente dichos, y tendrían a cargo la religión, la justicia y la educación, y aquellos con mayor autoridad también la política. La segunda categoría se ocuparía de la poesía y los versos, y serían lo que conocemos como los bardos. Y una tercera categoría es la de los adivinos, denominados vates, encargados de la medicina y de la adivinación. Esta sabiduría se transmitía a los jóvenes que estaban dispuestos a convertirse en druidas y aprendían como discípulos a cargos de un druida más experimentado. La selección era muy severa y solo un pequeño porcentaje de estos jóvenes podían alcanzar el rango de druida. Esta formación podía durar incluso hasta 20 años. Las enseñanzas tenían que memorizarse, no estaban registradas en ningún escrito, ya que decían que la palabra al escribirse moría. Aunque también sería una forma de protegerse para que no robaran su conocimiento y cayeran en las manos equivocadas, como el secreto de la pócima mágica de Panoramis. Una vez completado su estudio, no volvían a participar en las guerras tribales, y dedicaban su tiempo a la educación y otros quehaceres. Algunos de ellos se casaban y otros no. No imaginemos a estos druidas como si fueran curas. La historia actual suele aceptar la existencia de sacerdotes en la Hispania céltica, con características del druidismo. Estrabón atestigua entre los lusitanos sacrificios donde decían que sus sacerdotes podían ver el futuro observando cómo caía al suelo las entrañas de sus prisioneros. En cuanto a la arqueología, se muestra la escena de un sacrificio animal pintada en una cerámica numantina, y se sabe que otros druidas utilizaron máscaras y disfraces en sus rituales, quizás para encarnar a los dioses. No sabemos, históricamente, si hubo druidas mujeres o druidesas, pero los textos clásicos sí que destacan la lucha antirromana de sacerdotisas britanas como Boudica, la reina de los iscenos, que luchó contra Roma y era sacerdotisa de la diosa Andraste. A pesar de que la existencia de druidas está atestiguada, sobre todo por la mitología irlandesa, parece que estas mujeres druidas no abarcaban todas las funciones de un druida, sino que más bien se centraban en la categoría de vates, como vimos anteriormente, es decir, a la adivinación. Hay constancia de mujeres galas adivinas. Pero además de desempeñar funciones sacerdotales y proféticas, es cierto que las mujeres están presentes en la religión céltica como diosas a las que se rinde culto. Por lo tanto, la figura de la mujer dentro de la sociedad celta, como ya veremos más adelante y dedicaré un vídeo a ello, es más importante que en otras culturas de aquella época. Durante la larga lucha contra Roma, los druidas tuvieron un papel destacado coordinando la resistencia. Algunos incluso llegaron a ser líderes políticos y militares. Uno de ellos, Didiciaco, fue un druida que colaboró con el Imperio Romano, aunque se sabe que muchos otros optaron por hacer frente al invasor. Los romanos respondieron prohibiendo el druidismo y matando a muchos druidas, acabando con esta tradición cultural. En las tierras celtas que no sucumbieron a los romanos,
las actuales Escocia e Irlanda, los druidas permanecieron activos más tiempo hasta la llegada del cristianismo. Los druidas, que no se convirtieron en monjes y monjas cristianos, quedaron como bardos, y utilizaron sus conocimientos de los mitos y leyendas y sus habilidades para la poesía como medio para ganarse la vida y conseguir preservar un poco su cultura. Conforme fueron sucediéndose las generaciones, la mayoría de las enseñanzas druídicas se perdieron, sin dejar apenas rastro de su existencia. La romanización y después el cristianismo acabó con esta cultura. Como respuesta, el neodruidismo es un movimiento fundado en Inglaterra en el siglo XVIII como forma de recuperar la tradición de los druidas, aunque en realidad sabemos muy poco de los druidas históricos de la antigüedad para poder recuperar su cultura. Para su estudio solo contamos con la imagen distorsionada que nos ofrecieron los textos romanos. Sin embargo, puede ser que los druidas hayan sobrevivido bajo otro nombre y bajo otra forma hasta nuestros días, y quizás todavía sobreviva en nosotros un pequeño vestigio casi olvidado de lo que eran aquellos antiguos druidas. Y hasta aquí lo dejamos por el momento. Ya hablaremos más de los druidas, de la mitología, de la religión de los celtas. Así que si quieres ver próximos vídeos, suscríbete. Activa la campana para que YouTube te pueda avisar cada vez que suba un vídeo. Dale like y comenta si te ha gustado el vídeo, ya que esto me ayuda a seguir creando nuevo contenido para ti. Un saludo y gracias por quedarte en el canal Somos Celtas. Te espero en próximos vídeos.